La verdad de su historia no ha sido conocida, sobre todo no ha sido conocida desde pequeños. Hay que tener en cuenta que la identificación de uno con un paisaje y con una historia se hace desde pequeños, y que la identificación de los burgaleses, de casi todos, con el Cid se labró cuando estaban en la escuela. Y cuando estábamos en la escuela a todos nos enseñaron la vida del Cid, la leyenda del Cid, basada en el Cantar de Mío Cid y patrocinada sobre todo por Ramón Menéndez Pidal, que consideró el Cantar de Mío Cid como un documento histórico, donde se hablaba de historia. Pero no se dio cuenta, los nuevos filólogos lo han descubierto mejor, que el poeta del Cantar de Mío Cid no quería hacer historia, quería hacer otra cosa. Hizo una obra de ficción. Es decir, sabemos muchas cosas. Hay aproximadamente unos 60 documentos reales, o sea, documentos contrastados, donde se acredita la figura, la firma, o como testigo, o como protagonista, el Cid. La imagen que tenemos del Cid es demasiado legendaria y a mucha gente le parece excesivo que eso pueda ser verdad, que eso pueda ser histórico, y entonces lo mejor es dudar de la veracidad de la historia del Cid, pero no es el caso. El Cid existió, nació hace en torno a 1048 y murió el día de noviembre, creo, de 1099 en Valencia. La historia del Cid ya es de por sí bastante espectacular en muchos sentidos. Como guerrero no hubo otro que se le pudiera equiparar, tal vez en toda Europa, pero sobre todo en Castilla, y ni siquiera entre los musulmanes, que tenían buenos guerreros. La leyenda es también desproporcionada. La leyenda se empezó a construir sobre el Cid unos 80 años después de muerto. Aquí la leyenda del Cid llega con el Cantar de Mío Cid. Hasta 1205-1207 en Castilla nadie habla del Cid, nadie. Ni como personaje histórico ni como personaje de leyenda. Aquí no se dice nada, ¿no? Pero a partir de la divulgación del Cantar de Mío Cid vuelve a recuperar vuelo como personaje, en este caso ya de leyenda. Es el personaje medieval que más vigencia cultural tiene en la actualidad. O sea, pensemos, por ejemplo, que un jefe de Estado, General Franco, durante toda su vida tuvo al Cid como referente histórico para justificar y legitimar su jefatura de gobierno. El Cid se revitalizó mucho en la época de la Guerra Civil, en los años posteriores a la Guerra Civil, porque curiosamente durante la Guerra Civil y los tiempos posteriores el Cid fue una referencia como personaje de valor, como personaje con sentido para los que ganaron y para los que perdieron. Santa Gadea, en los documentos de la época, en la época del Cid, no aparece como iglesia ni como parroquia. O sea, eso para empezar, no existía. Un poco más tarde sí, pero en la época del Cid no existía. Y luego lo de pedir juramento al rey por parte de un hidalgo castellano, vamos, eso es impensable. Eso es impensable. Y además no tiene sentido histórico, porque el Cid, al poco tiempo de llegar Alfonso VI aquí para tomar posesión del reino de Castilla, que lo era de León y no de Castilla, cuando se muere el rey de aquí, que era Sancho II en Zamora, pues el Cid en principio era vasallo y amigo del rey de Castilla, el que se murió en Zamora. Se quedó sin señor y se quedó sin rey. Y cuando Alfonso VI viene aquí a tomar posesión, le reciben los grandes de Castilla, los personajes más importantes, los abades, el obispo, los abades de los monasterios más importantes, los nobles laicos también más importantes, y el Cid no aparece en este momento, en los documentos ni en ningún episodio de nada. Y este episodio, además de la jura de Santa Gadea, se va a tardar en crear artificialmente después de mucho tiempo. Por otra parte, el Cid, sí que sabemos que en menos de un año consigue estar entre los nobles que forman la corte de Alfonso VI. Si hubiera hecho eso sería impensable, le habría matado además al mismo. Y solamente en 1280-90, cuando Alfonso X escribe una historia de España, una crónica de España, pues resulta que aparece una leyenda, aparece un episodio que está muy desarrollado y que tiene muchos detalles de cómo se hizo, el juramento y todo esto, que le habían dado los monjes de Cardeña en 1272,
cuando pasó por aquí el rey, Alfonso X, pasó por Burgos, se fue al monasterio, los monjes le dijeron, tenemos aquí una historia del Cid. Bueno, pues bueno, se la llevó a los cronistas que estaban escribiendo la historia de España y la metieron como historia. No tiene ninguna consistencia histórica. El camino del destierro es una elaboración que se hace a partir del Cantar de Mío Cid, que ahí se da cuenta por dónde va, dónde está, en fin. Como el Cantar de Mío Cid ya hemos dicho que es una obra de ficción, por lo que queramos darle de crédito. Yo creo que se han esforzado en hacerlo lo más verosímil posible y no tiene más sentido que el de servir ahora como un referente cultural para viajar. Esto es una figura, lo del cofre, que está inventada por el autor del Cantar y por tanto pertenece a la leyenda. Es muy bonita la leyenda de los judíos, el cofre lleno de monedas de oro y todas estas cosas, muy bonita, y luego se deposita, teóricamente eso acaba en la catedral. Bueno, lo cierto es que sabemos, y lo está reconocido por todos los protagonistas, que el cofre que se llama ahora del Cid, que está en las escaleras del archivo, en la catedral, es un arcón que está fabricado en el siglo XIV y que se utilizaba para guardar los pergaminos más importantes que el cabildo tenía respecto a las propiedades y derechos del cabildo y del obispo vinculado a la catedral. O sea, era un archivo, uno de los primitivos archivos de la catedral. La espada tizona pues, es otro elemento que se le adhiere al Cid en el Cantar de Mío Cid, en el poema del Mío Cid, antes de esta referencia, que por cierto es de 1200. O sea, 200 años después de que se muere el Cid nos acordamos de la tizona. Pues es un poco raro, y de la colada también, ya de paso. Bueno, a este respecto hay que decir, por supuesto, que tizonas existieron en Castilla probablemente. La tizona era un modelo de espada que se fabricaba en Córdoba. Córdoba era musulmana, donde estaban los mejores talleres, las mejores fábricas de las cosas más importantes. Y las tizonas eran una especie de espadas de lujo que se traficaban por allí, como los vestidos de lujo que usaban también los tirats. Bien, que el Cid pudo comprar alguna o que alguien le regalara una tizona, puede ser. Ahora, lo cierto es que en la poesía queda muy bien decir que se llamaba tizona porque eran de entonces, pero eso lo sabía el poeta. El Cid no tenía por qué saberlo, pues porque no era la espada precisamente el arma que entonces se usaba con más éxito en las batallas, en las peleas. El arma fundamental de entonces era la lanza. Y entonces solamente en el Cantar sale una vez la espada, o pocas veces, y sale como arma de guerra cuando al Cid le derriban del caballo, no puede coger la lanza y pone, el poeta dice que cogió la espada pues como arma secundaria. Y el Cid fue enterrado en Valencia, allí estuvo enterrado 2 años, y después fue sumado cuando los almorávides estaban a punto de conquistar la ciudad. Efectivamente la conquistaron, y si hubiera estado allí los huesos del Cid lo habrían profanado, eso es evidente. Entonces Jimena se los trae para Castilla junto con Alfonso VI y buscan en el camino un sitio donde depositarlos y recalan en Cardeña. Y allí, pues pidiendo un favor a los monjes, supongo, y a cambio de muchísimo dinero en oro que se traían de Valencia, donde tenían muchos recursos, pues los monjes accedieron a tenerle allí. Allí estuvo 100 años hasta que se escribe el Cantar, 100 años por lo menos, o 200. Después, cuando el Cid recupera el vuelo cultural en Castilla, probablemente le metieran dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia le cambiaron de sitio como 4 o 5 veces. Allí estuvieron con San Sisobuto ya tranquilos unos siglos, y a principios del siglo XIX, en 1800 y poco, vienen los soldados de Napoleón a ocupar España y utilizar los monasterios como cuarteles. Entonces, una de las cosas que primero saquearon de Cardeña, fueron allí bastantes soldados, fueron los sepulcros. En Francia el Cid es muy conocido por una obra de teatro escrita en el siglo XVII. Algunos generales napoleónicos, de aquí hay un viaje más o menos
que está acreditado, de 5 generales, y todos fueron a robar piezas, las piezas más importantes, el cráneo, la tibia, el peroné y cosas así, cosas sustanciosas, y se llevaron cada uno lo que quiso. Cada uno de unos meses vino un general francés a poner orden por aquí, pensó que sería bueno traerlo a Burgos, los restos estos, que no se estropearan más. Y entonces se amontonaron un poco y se trajeron a la ciudad, al Espolón. En el Espolón estuvieron un año. Pues son expulsados los franceses y los huesos del Espolón vuelven a Cardeña. Se hace la desamortización y el monasterio queda abierto. Pudieron coger huesos, pudieron mezclarlos con otros huesos. Se pudo hacerlo. Y entonces alguien pensó en el ayuntamiento de Burgos que eso no estaba bien. Y decidieron traerlo a Burgos para hacerle aquí un mausoleo nuevo. Pero no hay dinero para hacerle monumento. Y en 1920 el arzobispo de Burgos, un cardenal, arzobispo de Burgos, Belloc, sugiere al ayuntamiento que, puesto que ellos no hacen nada, que sería un buen sitio para enterrarlo en la catedral. El ayuntamiento dice que sí, y se organiza un acto que es muy parecido al traslado de las reliquias de cualquier santo, y como si fueran los huesos de un santo, se depositan debajo vamos, en el crucero, debajo del cimborrio del crucero, que es donde están ahora. Pero mientras tanto habían venido, se habían amontonado, se habían mezclado, de tal manera que a saber ahora si esos huesos que están en la catedral son todos del Cid, eso parece imposible. El solar del Cid es un asunto también del que se empieza a hablar hacia el siglo XVI, cuando los monjes de Cardeña dicen tener una finca ahí, una propiedad que fue casa del Cid. Se la querían vender al ayuntamiento porque el ayuntamiento quería, en el siglo XVI, quería hacer un monumento al Cid. Seguramente los monjes, yo lo digo, que hay que ser un pelotazo urbanístico, o sea, que es un acto de especulación urbanística descarado. Si decimos que era del Cid, el ayuntamiento lo va a pagar mejor. Pues los monjes lo explotan esto. El ayuntamiento lo compra, se pasan 200 años y tampoco tiene dinero para hacer esto, y al final se hace en el siglo XVII o XVIII el que conocemos con esas imágenes y esos estatuas. Simbólicamente, todavía en la actualidad a Burgos se le conoce como la ciudad del Cid. O sea, no se puede negar, no se puede decir otra cosa, es así. Entonces, si se habla del Cid, y sobre todo aquí, fuera de aquí ya ha perdido mucho brillo, sobre todo desde que Franco se lo apropió como personaje suyo, pues la caída del franquismo también supuso un poco la degradación de la figura simbólica del Cid. Pero en Burgos no. Ese personaje creado así por un poeta imaginativo es el que se nos inculcó a nosotros como personaje histórico. Entonces los burgaleses, ¿con quién se identifican? Lógicamente con el personaje que conocieron, el personaje de la leyenda. Y ahora pues es muy difícil, una vez que uno se ha creado su identidad histórica y su identidad cultural en la ciudad de Burgos, en el entorno de Burgos, es muy difícil intentar cambiar, y además igual no hace falta, porque al fin y al cabo cada uno se busca lo que quiere. Lo interesante es saber y distinguir entre la leyenda y la historia. Luego cada uno elige lo que quiere y se crea su memoria histórica, su identidad histórica, pues con los argumentos que elige, pero lo bonito sería elegir conscientemente, cosa que hasta hace poco no se ha podido hacer con claridad.